nosotros está José Alcolea. José, bienvenido. Muchas gracias, Amparo. Buenos días. Buenos días. Un placer tenerle por aquí. Igualmente, encantado. Lo hemos comentado unos minutitos antes, estoy encantado de estar contigo porque la verdad que me siento como en casa. Soy súper acogedor aquí en PTV Córdoba. Pues muchísimas gracias, eso es lo que intentamos, que todos nuestros invitados estén cómodos y en este caso pues vamos a charlar con usted un ratito. Perfecto. De un tema que, como yo decía, es bastante curioso, que no lo hemos tratado hasta ahora y eso que ya llevamos unos meses de pandemia. ¿Qué es lo que ocurre con el COVID y el embarazo? Vamos a hablar un poquito sobre todo esto. Bueno, el COVID, el embarazo es una circunstancia más añadida, ¿no?, a una persona que se contagia de COVID. Sí. Entonces tiene una serie de connotaciones especiales y una serie de ese COVID positivo obviamente provoca una alteración en el seguimiento y en el control habitual del embarazo y unas medidas extraordinarias que tenemos que tener pues en el momento final del embarazo, que en el momento del parto a nivel del hospital tenemos que montar el aislamiento y hacerlo todo con las máximas precauciones posibles. Lo estamos haciendo con mucha precaución desde que empezó la pandemia con todas las pacientes, aunque llegó un momento determinado en el que nos permitieron hacer un diagnóstico rápido si eres portadora o no del virus COVID-19 y con lo cual cambia un poquito el planteamiento en el caso de que ingreses y te digan que no eres COVID, pero hasta ese momento si utilizamos las mismas precauciones con todas y en un momento determinado ya que sabemos que eres COVID positivo, pues tenemos que cambiar un poco el chip y andar con más cuidado porque la atención hay que mantenerla. Por supuesto. Doctor, si ahora mismo alguien que nos está viendo tiene COVID, pero quiere quedarse embarazada, ¿es el momento para quedarse embarazada teniendo COVID? Ahora mismo no. No. Efectivamente, dices, claro, si tú te acaban de dar una PCR positiva o acabas de dar positivo en COVID los últimos días, no busques. Vamos a esperar un poquito cuál va a ser, aunque estés en el proceso de buscar, deténlo, porque vamos a ver un poquito cuál es el desarrollo de tu enfermedad. Sí. O sea, si acaban de decirte que eres un contacto estrecho y has tenido que hacerte tu prueba y has dado positivo y tienes que guardar tu aislamiento, incluso habrá que hacerlo también si convives con tu pareja, en el caso de que estés buscando embarazo y a lo mejor tu pareja es negativa y tú te tienes que aislar, obviamente no es el mejor momento idóneo. Si lo sabes de antemano que tienes el COVID, espera a que pase y a ver cuál es la evolución de tu enfermedad. Es que te puedes poner mala, puedes enfermar, puedes tener síntomas y puedes acabar en el hospital. Sí. Pero puede ocurrir todo lo contrario, y es que estando embarazadas nos contagiemos. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Efectivamente, una vez que estando embarazada te contagias, tienes que ver cómo, aparte, si es positivo o qué tipo de COVID tiene, qué síntomas tiene. Porque puede estar embarazada asintomática, embarazada con síntomas leves o embarazadas con síntomas graves de COVID que precisen ingreso hospitalario. Entonces, según que tenga uno de esos tres caminos, pues va a diferir un poquito el planteamiento que hay que hacer. Es uno de los principales temores que ahora mismo tenemos las futuras mamás o quienes estemos pensando en ampliar familia o en quedarnos embarazadas. Quien está embarazada o se plantea tener un niño en este tiempo todavía de pandemia ha tenido su reticencia. De hecho, todos esperamos un boom en la natalidad y no ha sido tanto, efectivamente. Primero por el miedo a qué me pasará si contraigo la enfermedad y estoy embarazada, ¿no? Entonces, pues a día de hoy verdaderamente eso ha retenido un poquito. Pero bueno, las embarazadas también ha sido una población, gracias a Dios, que se ha cuidado bastante, porque el mero hecho de saber que estás embarazada, ya de por sí eres más exquisita con la higiene, con los sitios a los que vas, las comidas que ingieres, el tipo de alimentación que tomas, pues verdaderamente tienes más precaución también ahora con la hora del COVID. Estás embarazada, pues han sido personas que han tenido más inhibición social. Es decir, que nos recomendaron quedarnos en casa, luego podíamos salir, luego podíamos tener reuniones de 4 o 5 personas y las embarazadas han sido un grupo de pacientes que incluso permitiéndose reuniones de 4 o 5 personas han preferido no acudir. Es que si ya de por sí nos cuidamos cuando estamos embarazadas, pues claro, teniendo en cuenta las circunstancias del COVID, yo creo que ese cuidado ha sido máximo también. Ese cuidado ha sido máximo en la mayoría de la población de la embarazada y ya está. Así que... ¿Y qué ocurre con el bebé? Esa es una duda también que creo yo que nos planteamos todos, ¿no? Si una mamá tiene COVID, está embarazada, coge COVID y está asintomática en su casa. Y está asintomática en su casa, ¿qué ocurre con el bebé? Del momento con el bebé nada, ella tiene que seguir con su proceso de embarazo y simplemente ver cómo están sus síntomas, que no tenga fiebre, que no tenga ahogo, que no tenga dificultad respiratoria, pero verdaderamente el bebé va a seguir en la barriga. ¿Sabes? Por ejemplo, una mamá nos comunica que tiene COVID. O sea, normalmente tienes tu próxima cita concertada y llamas al hospital o te pones en contacto con tu ginecólogo y dices, mira, que es que tengo el COVID, que me ha dado positivo por contacto, he iniciado una serie de síntomas leves, me han hecho la prueba y he dado positivo. Se queda en casa. La próxima visita, si coincide en el tiempo de aislamiento, se suspende, ¿vale? Y se intenta diferir por 2 o 3 semanas posteriores a que ya acabe su aislamiento. En el caso de que tenga embarazada y pasa con síntomas leves, aparentemente, independientemente del trimestre, no hay una documentación todavía que haya acreditado que haya algún problema de riesgo en el feto. Es verdad que se han descrito, sobre todo en pacientes más sintomáticas, se ha empezado a describir un poquito más de riesgo de parto prematuro, un poquito más de riesgo de que haya algún tipo de
de aborto de primer trimestre, pero tampoco sin verdadero, con mucha base científica, porque es que no ha dado tiempo todavía a hacer estudios reglados para comprobarlo, pero sí se notaba que pacientes que habían pasado COVID con síntomas estando embarazadas han podido iniciar contracciones antes de tiempo y hay un poquito más de riesgo de parto prematuro y quizás a lo mejor hay en ciertos casos se está descubriendo de retraso del crecimiento intrauterino asociado a unas sintomatologías muy parecidas a lo que es la preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad que sucede en el embarazo en la que se te sube la tensión, el riñón sufre un daño, se excretan proteínas y verdaderamente si se mantiene en el tiempo los bebés pueden verse restringido su crecimiento. En mujeres que tienen un COVID muy sintomático se ha comprobado que hay un cuadro parecido a la preeclampsia también. Pero la inmensa mayoría de la población que ha estado embarazada tiene un COVID leve o asintomático, entonces ha hecho su aislamiento con síntomas leves y luego muchas veces en el momento del parto habían terminado ya, pues si la pasaste con 5 meses o embarazada o de 6 meses embarazada, en el momento del parto pues no había ningún problema, se te repite la prueba al ingreso del hospital, eres negativa y el bebé de entrada no hay ningún problema. Están intentándose comprobar la transmisión vertical del COVID de la madre al bebé a través de la placenta. Yo creo que eso también es uno de los temas principales de preocupación ahora mismo, ¿no? Que el bebé pueda infectarse por la madre. En Francia hace poquito salieron un par de casos positivos, todas las mamás que en el momento del parto sí sean COVID positivos, pero deban de acudir al hospital porque están de parto, date cuenta, estás a 10 días de cumplir o a 5 días de cumplir y das positivo en COVID. Si rompes la bolsa o inicias contracciones, debes llegar al hospital, avisas de que soy gestante COVID, que creo que estoy de parto. Se monta el circuito de aislamiento y en ese momento se comprueba cuando nace el bebé con una prueba si el bebé también está afectado de COVID. Pero a día de hoy la transmisión de madre a hijo prácticamente es inexistente. Lo que sí se ha comprobado que con la lactancia materna, si una mamá ya ha generado anticuerpos, le puede pasar anticuerpos al bebé. Al bebé, o sea que sería hasta positivo, podemos decir, ¿no? En el caso de que, claro, con la lactancia materna es que les pasabas anticuerpos de todos los procesos infecciosos que habías pasado o que pasabas durante la lactancia como madre. Entonces, si en ese preciso momento estás pasando el COVID y tienes un COVID leve que te permite estar con tu bebé y no separarte de él, dándole el pecho con mascarilla, porque la lactancia materna se mantiene, pese a dar positiva en COVID si tienes un bebé recién nacido en casa, pues verdaderamente se está comprobando que le estás pasando anticuerpos. Incluso la vacunación, que es otro de los puntos, la vacunación que genera anticuerpos a la madre, también se está comprobando ahora en diferentes estudios que les pueden pasar al bebé. Hablando de vacunación, ¿se puede vacunar una mujer que esté embarazada? Debemos de recomendar la vacunación en embarazadas, Amparo. ¿En todas las semanas? ¿Da igual la semana en la que se encuentre? Ahora mismo prácticamente en todas las semanas cuando te vayan llamando según tu rango de edad o según tu profesión de riesgo. Eso es una orden del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 11 de mayo. Hasta anterior al 11 de mayo estaba el inicio de la vacunación, las embarazadas no han sido grupos voluntarios que se hayan ofrecido a ofrecer su persona y su cuerpo y su embarazo para el estudio de la vacuna COVID. Entonces, ¿qué ha pasado? Había un estudio de unas 36.000 personas en Estados Unidos que se han vacunado por el COVID estando embarazadas, muchas ni lo sabían cuando han recibido la dosis de vacuna y parece que en estos meses se ha comprobado que no han sufrido ninguna alteración diferente a la de la población normal. Entonces, desde el 11 de mayo, Amparo, debemos recomendar que se vacunen con un tipo, 2 marcas comerciales concretamente de vacuna, con Pfizer y con Moderna, que tienen las que son mRNA mensajero, que son las Esas son las que son aptas, en este caso, para las embarazadas. Para embarazadas. ¿Qué le pasa al bebé con la vacuna? Que es otra de las grandes preguntas. Supuestamente la mamá genera anticuerpos que le pueden pasar al bebé y que nazca con cierta protección al acogerlo él. El que estés vacunado, Amparo, no te exime de coger el COVID. Claro, eso también es importante. Debemos de recalcar que lo sepamos, claro. El hecho de ponerte la vacuna no te da superpoderes, ni te da para ir por la calle sin mascarilla. No somos inmortales ya, y no somos inmortales. Al revés, puedes contagiar el COVID, incluso tener menos cuidado porque al sentirte vacunado piensas que no vas a enfermar, que es lo que se pretende con la vacuna, pero sí lo puedes transmitir. Es decir, yo estoy vacunado de COVID, pero mañana puedo dar positivo en COVID, con mayor seguridad no voy a enfermar ni a ponerme malo, pero sí puedo transmitir el COVID a gente que todavía no esté vacunada. Claro. Entonces, es importantísimo que sigamos tomando todas esas medidas y, por supuesto, siendo embarazadas, más todavía. Las embarazadas en la consulta, Amparo, me muestran sus reticencias o sus dudas sobre la vacuna, pero a día de hoy el consejo es vacunarse con Pfizer y con Moderna. Y me adelanto a decirte que con AstraZeneca, ahora mismo la Sociedad Andaluza este fin de semana está debatiendo y me tira un comunicado. ¿Qué pasa si te has vacunado con AstraZeneca sin estar embarazada? Ahora te dijeron que no te puedes vacunar porque de momento con AstraZeneca porque se revisó en menores de 60 años, que son las embarazadas, y ahora te llaman para la segunda dosis porque se ha vuelto a retomar. Claro, y sabes que te ofertan si vacunarte con AstraZeneca o con Pfizer y te dan un consentimiento informado para ver si mezclas o no mezclas marcas de vacuna.
Nosotros a día de hoy las recomendaciones a las embarazadas con AstraZeneca es que la difieran un poquito. Mientras que con Pfizer, que se vacunen con Pfizer, que cuando le den la opción con Pfizer, que se pongan su dosis de Pfizer. Pues es aunque la última encuesta pone que la mayoría de los andaluces han elegido volverse a vacunar con AstraZeneca. No mezclar. No mezclar, la mayoría de los andaluces han decidido no mezclar y volverse a vacunar con AstraZeneca. Pero en el caso concreto de las embarazadas es que la evidencia y la recomendación del Ministerio es Pfizer o Moderna. ¿Cuál es el protocolo COVID para una mujer embarazada? En el caso de consultas externas o de hospitalización. Sí, de consultas externas. En consultas externas se cancela la consulta durante tu periodo de aislamiento y se mantiene en casa y tiene que ya observarse sus síntomas y avisar a salud, responde a su centro de salud en el caso de que inicie síntomas, ¿vale? Pero si está asintomática en su casa, la cita que tenga o la prueba analítica que tenga se difiere. La curva del azúcar se hace 2 semanas después, no pasa nada. En la ecografía morfológica, pues intenta diferir lo máximo posible y si tienes algún control o una cita con monitores o algo, intenta diferirlo hasta que te levanten el aislamiento. Es complicado también, entiendo, o ha sido complicado para todos los profesionales médicos tener que dar una vuelta de tuerca a todo esto, porque si en cualquier profesión nos hemos tenido que readaptar, ¿cómo se han readaptado, pues en este caso, los profesionales del mundo de la ginecología? ¿Cómo se ha tenido que adaptar usted y el resto de sus compañeros? Haciendo muchas reuniones y estableciendo en los diferentes hospitales, vamos, en el caso en el mío, circuitos COVID y circuitos no COVID, para gestantes, para pediatría, para adultos. Entonces una gestante que va con síntomas, hemos tenido gestantes de parto con COVID que estaban en su casa con aislamiento y dice, pero es que estoy de parto, o es que he roto la bolsa, debo de ingresar. Accedes por el circuito COVID a tu habitación de aislamiento, se coloca tu aislamiento en la puerta, el personal sanitario pues va a decir que las visitas a la habitación van a ser lo más restringidas posibles, entrando con los EPI. De manera habitual intentamos pasarnos varias veces a lo largo del día para ver cómo va la evolución, cómo va el bebé, entonces se disminuyen a lo mínimo posible, contacto telefónico con la planta, la pareja aislada en la habitación y en el momento del parto pues se pasa a paritorio y el paritorio con su aislamiento, todos con los EPIs puestos, nace el bebé, la valoración de pediatría es correcta, el bebé vuelve a la habitación con la mamá, en la inmensa mayoría de los casos. ¿Cuándo no vuelve el bebé? Pues cuando la mamá está mala de COVID, verdaderamente ya sufre distrés respiratorio, dificultad respiratoria, necesita oxígeno y en ese tipo de casos... Claro, ya estamos hablando de un nivel de COVID que no es el esencial, podríamos decir, ¿no? O sea, hablando en plata. Asintomática o síntomas leves, o incluso sin fiebre, con un leve catarrillo, un pequeño resfriado, entre comillas. Pequeño resfriado, sí. La mamá que está con COVID sintomático, pues efectivamente. De hecho, los registros de parto prematuro y eso ocurren en mamás porque están en la UCI, embarazadas, intubadas. Entonces, claro, valorando riesgo-beneficios de sacar al bebé o no sacar al bebé para mejorar su capacidad respiratoria. Date cuenta que si te estás ahogando y de por sí el embarazo te está ejerciendo una presión en la barriga que te dificulta más respirar, hay veces hay que sacar al bebé y de una madre COVID intubada en una UCI. Gracias a Dios nosotros no hemos tenido en este año en nuestro hospital esa situación, pero en otros hospitales de España se han visto algún caso concreto de que verdaderamente, porque embarazada te bajan un poquito las defensas, entonces hay que extremar las precauciones porque si coges el COVID, sí es verdad que muchas lo han cogido asintomático, pero estadísticamente tienen más riesgo de cogerlo sintomático. Por probabilidad. Son situaciones complicadas, y más cuando una está embarazada, que sabemos todos que entre las hormonas que están un poco revolucionadas, los miedos de las mamás, sean primerizas o no, y la propia ilusión por ser madre, toda esa mezcla pues se complica un poquito en época COVID. Te chafa un poquito tu ilusión y tu estado anímico y incrementa mucho tu preocupación, pero ahí nos tienen a nosotros por correo electrónico, teléfono, hemos atendido teleconsultas a mujeres embarazadas en casa para ver cómo estaba su seguimiento, o sea que por esa parte bien. Saber también, ¿cómo se orienta a una mujer embarazada en tiempos de COVID? Porque como digo, quienes hemos sido mamás, pues sabemos todos esos miedos que nos acompañan, que se mezclan con la ilusión, pero el miedo está ahí, y el miedo pesa mucho. ¿Cómo se lleva ahora también el tener que orientar a una mamá en tiempos de COVID y encima si ella da positivo en COVID estando embarazada? Ayudándola y apoyándola y estando encima de ella, haciendo una observación de sus síntomas y diciéndole que no se preocupe, que a día de hoy está todo controlado en ese aspecto. Si tienes un COVID leve o asintomático, no te preocupes por el bebé, lo más probable es que le estés pasando anticuerpos. Mientras tú respires bien, tu bebé está respirando bien. En el momento que notes dificultad respiratoria, si tienes posibilidad de tener un pulsiosímetro en casa y veas que te baja un poquito la saturación, avisa a salud que te acerquen al hospital, avisando que tienes COVID, que te hagan una valoración por si tienes que estar hospitalizada. Y siguiendo las indicaciones de medidas de prevención y dándole ese consejo en
la primera visita de que tengan más cuidado todavía, Sí. por el mero hecho de estar embarazada. Si por ejemplo vas a la frutería y de por sí una embarazada suele lavar la fruta, Sí. que suele tocar la Sí. gente, pues ahora que lo haga concienzudamente. Más aún. Si tienes un evento social y estás embarazada en la que crees que puedes estar un poquito expuesta a otros círculos que normalmente no son los Sí. tuyos habituales, intenta restringir y valorar si te merece la pena ir o no te merece O la no. pena ir. O sea, incrementando un poquito los consejos que ya sabemos todos. Sí. Lavado de manos, distancia social, La mascarilla. la mascarilla. Que no desaparece en el efectivamente. momento del parto tampoco. No desaparece amparo. Pero aunque la mamá no tenga COVID, Aunque la mamá no tenga COVID, porque los profesionales sanitarios no sabemos nuestro estado en ese justo Ajá. momento. A lo mejor el ginecólogo que te atiende, el anestesista que te está poniendo la epidural o la matrona que está andando contigo en la habitación, Sí. llevándote la dilatación, puedes salir de una habitación COVID. claro. ¿Sabes? Pues porque en la planta de maternidad, en la planta de maternidad hay habitaciones COVID y habitaciones no COVID, pero Ajá. a lo mejor el personal Es el mismo, es claro, el mismo, para una zona que efectivamente. para otra. Entonces, cuando ya se han puesto su EPI, hay un protocolo de quitarte el traje, de desinfección. Procuramos normalmente tener personal que sea siempre la misma persona Sí. que entre en las habitaciones COVID y otras personas que entren en las no COVID. Pero tú no sabes en ese momento Claro, el movimiento que hay. el movimiento. Entonces, la mascarilla, aunque tú hayas dado negativo en el momento del parto, es para protegerte Sí. de los de alrededor También. también. Entonces, por eso te la tienes que llevar puesta. ¿Cambia algo más a la hora del parto? Obviamente, los pujos con las mascarillas son más complicados. Claro, tiene que ser muchísimo más Es difícil. muchísimo más claro. difícil con los pujos y verdaderamente hay movimientos intuitivos de querer de quitarla, de que quitártela y falta el tal. aire, Nosotros ¿no? intentamos llevamos la nuestra, llevamos nuestras pantallas, ¿sabes? Sí. Entonces, pero tener que quitarte la mascarilla es un impulso. Claro, es que lo algo vemos natural, es porque natural. Necesito aire, Respirar, necesito respirar, necesito efectivamente. respirar. Pero bueno, verdaderamente, sabiendo que tiene el COVID negativo, por Sí. favor, colócatela. Sí. Lo intentamos hacerlo así, pero verdaderamente lo tienes que intentar hacer con mascarilla. Y las clases de educación maternal estamos intentando también concienciar de que tienen que dar el parto con Claro, mascarilla. Claro, es que el tema Incluso del en el COVID... proceso de una cesárea. Sí. O en cualquier Eso operación. iba a preguntar también, que con el tema de la cesárea, ¿qué es lo que ocurre? Igual, en una operación Lo tienes que mismo. estás tumbada, estamos haciendo tu cesárea y estás con tu mascarilla. Ajá. Salvo que necesite oxígeno o intubación, que en ese momento Sí. se retira un poquito y pones Se el tubo y ya ayuda, está. se Y el ayuda resto del también. personal está con mascarilla. También. Y creo que la mascarilla va a durar, porque creo que hemos escuchado la noticia como para agosto, ¿no? Las autoridades sanitarias Exactamente, están sí, intentando... para julio, en principio decían que para julio ya Claro. íbamos a poder volver a estar sin mascarilla, pero ha habido un pasito hacia atrás y parece ser que no. Creo que las de recomendaciones momento- para las embarazadas es que las mantengan, Exactamente. incluso en espacios abiertos, y luego cuando nosotros sigamos en espacios cerrados, un taxi, el hospital, una tienda de ropa, una frutería, un supermercado, en espacios cerrados, un cine, tendremos que Sí, estar con mascarilla. con mascarilla. O sea que la mascarilla en el parto va... Llegó para quedarse ha llegado para durante quedarse largo tiempo. hasta que haya bastante inmunidad de grupo. Estábamos hablando también del tema de orientar a las mamás, incluso en las clases preparatorias, ¿no? Ahí también se ha tenido que introducir la temática del COVID. La claro, temática es del que, COVID, porque es que la pregunta más Lo frecuente. tenemos todos ahí, claro. Y es que ahora mismo la pregunta más frecuente que tenemos en las clases, me están llamando para vacunarme. ¿Qué hago? es lo que hago, ¿Qué hago? efectivamente? ¿Qué harías tú? La pregunta es difícil responder, pero tenemos que responder con la evidencia científica que tenemos Sí. hasta ahora y con lo que nos recomiendan las autoridades sanitarias. Si se ha reunido con todas las comunidades autónomas, todas han decidido que las embarazadas se deben de poner Pfizer y Moderna, Sí. si te llaman, Hay que responder. hay que responder, Hay que efectivamente, responder. porque verdaderamente es un esfuerzo colectivo. ¿Qué pasa con AstraZeneca? AstraZeneca ha tenido, o tiene todavía, ¿no?, el riesgo Sí. trombótico que de por sí ya tiene una embarazada, que es incluso mayor que el riesgo que tienes por vacunarte. El hecho de estar embarazada, con Sí. el tema de las varices y la circulación, hace a que tengas más riesgo de tener un trombo durante esa etapa de tu Sí. vida que por el mero hecho de vacunarte. De la vacuna. Entonces, con AstraZeneca, como tiene otra tecnología de diseño, entonces pues ahora mismo no hay nada claro para poderlo recomendar Sí. con la boca abierta y Sí. publicarlo. Con Pfizer y con Moderna sí, con lo cual la recomendación es que se la ponga. Ahí está esa recomendación. Doctor Alcolea, ¿alguien que ahora mismo se haya vacunado y que quiera ser mamá, es el momento de quedarse embarazada también o no? ¿O Sí. habría que esperar a tener las 2 dosis más cierto tiempo después? Yo le recomiendo que entre primera y segunda dosis, Sí. si tiene, o sea, que te quedes embarazada, que sea algo inesperado. Que no sea 21, buscado. son 21 días lo que te está separando ahora la primera de la segunda dosis de Pfizer. Espérate a la segunda dosis Sí. y ya te puedes quedar. Que sí, que si la segunda dosis es de Pfizer, que en teoría está indicada Sí. a la embarazada y que te acabas de quedar hace 10 días, Sí. no pasaría nada por ponértela, pero bueno, vas con más tranquilidad, te la pones y luego ya buscas en el siguiente ciclo y Sí. no hay problema. Igual que, bueno, las chicas que están tomando anticonceptivos no es un tema a tratar, pero verdaderamente le estamos diciendo que con Pfizer y con Moderna no debería de Sí. pasar nada, con AstraZeneca, bueno, que intenten esperar un poquito o dejar descansar Sí. esa semana
Incluso el riesgo del embarazo tiene mayor riesgo de trombosis que la toma de anticonceptivo en una chica joven. Entonces, también. pues... Esos son datos que no se conocen. Claro. Esos son datos que no los tenemos en cuenta. Claro, en España todos los años ingresan varias mamás Sí. con una trombosis Sí. o con un tromboembolismo pulmonar por el mero hecho de estar embarazada. De estar embarazada. Claro, que le ha provocado eso por las varices, le ha formado un trombo, tiene una Sí. situación de hipercoagulabilidad. Y claro, es la misma sintomatología que le están diciendo que te puede llegar a pasar con las con la vacunas. vacuna. Entonces, efectivamente, el embarazo estadísticamente tiene más Sí. riesgo, el mero hecho que el de vacunarte. Entonces, la recomendación es que vacunes. Ahí queda esa recomendación. Y un dato, Amparo, Sí. que hay que añadir: si estás pasando el COVID, aunque sea Sí. sintomático y estás embarazada, por el mismo riesgo trombogénico, le recomendamos que se pinchen heparina. Ajá. Entonces hay que recordarle a las mamás que si tienen COVID positivo que avisen, Sí. porque le tenemos que mandar, si está asintomática, 15 días de heparina. Si inician síntomas, ya les marcaremos la Sí. pauta, pero todos los días deben administrarse heparina para evitar precisamente eso. Porque el COVID, Sí. el hecho de pasar el COVID, de por sí también tiene riesgo trombogénico. Ajá. De hecho, hemos tenido varios casos que han sido conocidos Sí. y notorios de personajes Sí. públicos que han sufrido una trombosis a los meses o a las semanas de pasar el COVID. Ajá. Entonces les recomendamos que se pongan heparina. También. Y ya está, Para eso efectivamente. están los profesionales como usted, ¿no? Que son los que tienen que ir marcando también las pautas. Efectivamente. Ahora sí que es importante que estemos en buenas manos, ¿no? Ahora Y es que importante- sigamos todos esos consejos que los profesionales nos van dando. Efectivamente, sobre todo es llegarse ya con los profesionales y confiar. Y sobre todo, si me pregunta, ¿es el momento de tener un hijo? Sí. ¿Cuánto va a durar esto? Claro, es que esa es otra gran pregunta, porque ¿cuántas mamás a las que les ¿Cuánto pilló esto al piensas principio, diferirlo? claro, ¿Qué edad tienes? claro, dijeron, bueno, voy a esperar, si estos son 2 meses, si estos son 3, y ya vamos por más de un año, ¿Cuánto va a durar, claro. Amparo? Y si tienes 42 años, ¿qué Claro. te digo? ¿Que esperes? Claro, estoy totalmente de acuerdo. Utilizas tus medidas, utilizas Sí. tu gel hidroalcohólico, tu separación, tu mascarilla, vacúnate. Sí. Y lo más probable es que no tengas contacto con Claro. COVID a lo largo de tu Que se embarazo. tenga un buen embarazo, Y que tenga un llegue buen a buen embarazo, fin y que estemos seas mamá contentísimas y todos después. contentos y genial. Claro que sí. Tema de mitos. También me gustaría hablarlo con usted, doctor Alcolea. ¿Qué mitos hay que tenemos que echar a un lado? Con el tema del Con el COVID, tema del embarazo y del COVID, sí. ¿Hay algún, no sé si algún bulo, algún mito? El tema de las redes sociales, que muchas veces ayudan, pero otras veces perjudican porque desinforman, bastante, exactamente, efectivamente. por esa desinformación y nos creemos todo lo que leemos y no Sí. siempre es todo verdad. no siempre está. Si alguien piensa que es que se le va a tener una malformación el niño Sí. o algo, eso hay que desterrarlo. No se ha descubierto ahora mismo ninguna malformación asociada al COVID. Sí, ¿Que te puede dar un poco de cierto riesgo de parto prematuro? El parto prematuro de por sí existe. O sea, hay mamás que no tienen la suerte de tener un Sí. niño de 2,5 kilos, 3 a término, sino que tienen un niño prematuro, 1,2 kg, 1 kilo, 800 pequeñito. gramos, pequeñito, que necesitan cuidados de incubadora especiales. Sí. Entonces, por el mero hecho de tener el COVID, si tienes síntomas leves, muy poco probable que te pase Sí. eso. Normalmente está asociado a mujeres muy sintomáticas, con fiebre termometrada de 40 grados, con dificultad respiratoria, con un ingreso hospitalario, que de buenas a primeras el organismo provoca contracciones porque empieza a rechazar al bebé. Es decir, si a ti te falta el oxígeno Sí. y tú encima con tu oxígeno oxigenas a tu bebé, pues el organismo corta al bebé Claro. y lo intenta, por así decirlo, no es que lo asfixie, sino que Sí. te van a dar contracciones para que salga, Sí. para preservar el bienestar tuyo biológico como mujer, como madre. Entonces, pero eso va a ocurrir en casos muy leves y muy contados. Sí. Que intenten tener cuidado para no cogerlo y en el caso de que contagien el COVID, le den positivo las pruebas diagnósticas, que lo avisen, que se queden en casa, que se aíslen, que le vamos a reprogramar las consultas, que las vamos a llamar por teléfono, que vamos a estar pendientes de ellas y si lo pasa con síntomas Sí. leves, lo fundamental cuando contraiga el COVID una embarazada es que no contagie a su entorno. Eso es importantísimo, claro. Pero eso con cualquier persona, Con ya cualquier no solamente persona. con las embarazadas. Con eso, cualquier por supuesto, persona. O esa sea, lo que hay que conciencia la recomendar tenemos es que que, tener todos que no ahí. contagies a tu entorno, que Claro. si estás en la época de percibir los movimientos del bebé, que nos avise, que los Sí. percibes de forma continua y en el momento que te levantes el aislamiento, con nuestra medida de seguridad, te abrimos las puertas de las consultas para que vengas a darte una revisión. Y para que no haya mayor problema. Efectivamente. Pues me gustaría comentar con usted una noticia también que ayer teníamos en los medios de comunicación, a ver si mis compañeros se pueden poner esa noticia que teníamos preparada para hablar precisamente de algo que comentaba usted, y es que las embarazadas pues voluntariamente se habían sometido al tema de la vacunación, pero en Estados Unidos. Aquí en España pues parece ser que de momento pues no sabía... Claro, las embarazadas se excluyeron como grupo Claro. de riesgo por su riesgo trombogénico, Sí. pero con cualquier medicación o cualquier vacuna, no solo Amparo con Sí. el tema de las del COVID. O sea, que las embarazadas es un grupo... Ahí tenemos esa tienes la noticia, noticia, doctor. ¿no? Que inicia el embarazo, efectivamente, en ese caso sí son embarazadas voluntarias Sí. que deciden con su embarazo Sí.
ponerse la vacuna de Pfizer o el placebo. Ajá. Ellos en estudio doble ciego, ya no saben lo que se están poniendo. Ah, o sea, ellas no lo saben. Ellas no saben si se están poniendo la vacuna de Pfizer o Sí. se están poniendo un placebo. Sí. ¿Vale? Y entonces, claro, porque van a seguir su vida Sí. igual, porque lo que Sí. hemos comentado al principio, el hecho de vacunarte también te Sí. genera cierta confianza personal para disminuir las Claro. medidas de control. Claro. Un error que, como no sabes, en este estudio, por ejemplo, si te han colocado el placebo, te han colocado la vacuna, Sí. tú sigues, porque lo mismo no estás vacunada. Claro. Entonces, y con ese estudio lo que van a comprobar es la inmunogenicidad, es decir, la vacuna de Pfizer, Sí. concretamente, que es si la cantidad de anticuerpos que va a generar, si Sí. son los anticuerpos suficientes, si el bebé nace con anticuerpos, y creo que le van a hacer un seguimiento a los bebés durante los primeros 6 meses de vida, Sí. a ver si mantienen esos anticuerpos en el caso de que las madres se lo transmitan. Como todo esto nuevo, pues esto se supone que la Sí. vacuna, al generar anticuerpos, hay cierto tipo de anticuerpos que atraviesa la barrera placentaria que le puede Sí. ayudar al bebé y que nazca ya con esos anticuerpos. No obstante, si la mamá está vacunada, ahí van a diferenciar, creo que también, Sí. entre madres con lactancia materna y no. En el caso de que dé lactancia Sí. materna, si también a través de la leche, por el hecho de recibir la vacuna, va a darle también anticuerpos al bebé. Ajá. Y creo que en el estudio pone que cuando finalice el estudio, a las mamás que no se han vacunado Sí. se les va a informar que a ellas no se les puso la vacuna y Claro, se que les ya va van a saber. y se les va a vacunar. Pero sí que es verdad que es un estudio importante porque ahora son las mamás que voluntariamente... Las que han querido ellas. Creo que el Hospital de Antequera de Andalucía Sí. contribuye a ese estudio, que Sí. voluntariamente han decidido que se hagan sus analíticas Sí. para ver y durante el seguimiento de embarazo y hacerle analíticas a su bebé los primeros meses para saber lo de la vacuna. Y verdaderamente ¿Y cuánto tiempo se necesita, doctor, más o menos, para tener unos datos que puedan ser fiables? eso que, Porque, por claro, ejemplo, todo que esto termine es el tan estudio y nuevo. se publique, claro, si Es el que estudio todo acaba esto de es tan empezar, nuevo. creo que es de fecha del 1 de junio Exactamente. y estamos a día 3. Exacto, de hace 2 días, sí. Y esos niños tienen que nacer y cumplir 6 meses de vida. O sea, que estamos Y hablando ahí de un periodo... finalizará el estudio y habrá evidencia para recomendar lo que ahora mismo también estamos recomendando con la evidencia de otros países, Sí. aunque este es multinacional, pero también Sí. colabora España, de que concretamente Pfizer y Moderna no añaden ningún riesgo mayor al embarazo y sí beneficia de estar vacunada. Y es la evidencia que tenemos. Igual te digo, Amparo, ¿te acuerdas que las medidas que hemos tenido? Sí. Mascarilla sí, mascarilla Sí. no, PCR a todo el Guantes, mundo, guantes sí, guantes no. PCR a todo el mundo, o solo si estabas muy malito. Sí. Es decir, todo ha ido generando a medida que la sanidad ha ganado en recursos, posibilidades de hacer más PCR, Sí. y ha habido un poquito el seguimiento de cómo ha ido la pandemia. Ha habido ciertas variaciones en las recomendaciones. Sí. Entonces, a fecha de 3 de junio es lo que tenemos. Que quiero ser precavido, que no sabemos si Sí. AstraZeneca o Janssen se van a poder poner las embarazadas en septiembre y hoy no la estamos nombrando, o van a retirar algunas. Es que eso Claro, no... es que vamos al día. Vamos al día. Es que vamos al y día. la información que hay que dar hoy es que necesitamos Claro. inmunidad de grupo para salir de esto. Ay, el día que salgamos de esto. ¿Cómo lo vamos a Efectivamente. celebrar todos, embarazadas y no embarazadas? Totalmente. La verdad Doctora es que Alcolea, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí, por pasar este ratito aquí en nuestro salón de PTV. Yo voy a aprovechar y le voy a invitar a nuestros especiales de verano, Pues- que seguro que hay temas interesantes que también tenemos que tratar. Pues encantado de colaborar con vosotros, Amparo. Sabes que, ya lo repetí al principio, es un placer estar aquí con vosotros y creo que lo hacéis fenomenal y sobre todo una televisión, la gente vamos, que yo estoy en Córdoba, trabajo en Córdoba y entonces cualquier cosa estoy aquí asequible para lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias, le llamaremos entonces para que nos acompañe de nuevo y gracias sobre todo por haber solventado todas estas dudas que tenemos embarazadas y no embarazadas, repito, porque claro, el COVID al fin y al cabo pues está a la orden del día y es un tema muy interesante que nosotros aún no habíamos tratado aquí en Córdoba TV, así que muchísimas gracias por su aportación. A vosotros siempre, Gracias de gracias, verdad. Amparo.